Son las 9 de la mañana con 30 minutos y continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Continuamos con nuestras conversaciones a través de la 102.5 FM, la red de radios que piensan, nuestro diario electrónico radio.chile.cl y por supuesto nuestras plataformas en Facebook y YouTube. Hablábamos al comienzo de este programa respecto de los cambios que se anunciaron durante la jornada de ayer respecto del plan paso a paso. Uno de los anuncios que más generó discordia, sobre todo por lo expresado por el Colegio de Profesores, también por la Central Unitaria de Trabajadores, es lo que se refiere a la apertura de los colegios para el retorno a las clases presenciales. Para abordar más en esta materia está con nosotros la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, Alejandra Arratia, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté a esta hora con nosotros. ¿Cómo le va, Alejandra? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Muchas... Te quería pedir una primera impresión respecto de lo que se anunció ayer por parte del Ejecutivo, ya este proceso que incluso se podría mantener, me refiero al de la apertura de los colegios en cuarentena. ¿Cómo ves la situación? Sí, mira, nosotros tenemos de alguna manera sentimientos encontrados con los anuncios. Hay una serie de cosas que nos parecen positivas. Nos parece, te diría en particular, muy positivo que se anuncian, que no sabemos mucho el detalle. Tengo entendido que para hoy día había anunciado algo respecto a más detalles en esa materia, pero que se anuncien más recursos, que se comprometa que van a haber recursos para todos los establecimientos. Nos parece que es algo que es fundamental, ¿no? Porque efectivamente si no hay recursos es muy difícil. El tema de tener los establecimientos abiertos en clases presenciales, o sea, en clases presenciales, en cuarentena, nos parece que es complejo. Lo que nosotros hemos planteado, como una forma de resumirlo, ¿no? Es que estamos muy de acuerdo con que los colegios sean lo último en cerrar y lo primero en abrir. Pero tener los colegios abiertos en cuarentena, en realidad es como que los colegios nunca cierran. En el fondo es eso, ¿no? Porque la fase más restrictiva es la cuarentena. Y en el fondo cuando la autoridad llama a estar en cuarentena es fundamentalmente porque hay, bueno, nos han explicado que hay una serie de variables que se conjugan en eso. Pero sin duda lo más importante ahí es que hay una alta transmisibilidad del virus, por un lado, y hay una alta ocupación de camas críticas. Entonces, la verdad es que tener los establecimientos educacionales abiertos en ese contexto suena súper curioso. No estamos de acuerdo en el fondo con esa medida. Es distinto a lo que había propuesto el Colegio Médico, porque se ha planteado que las autoridades médicas, los especialistas estaban de acuerdo, y claro, el Colegio Médico planteó, pero el Colegio Médico planteó una cosa un poco distinta, porque lo que ellos planteaban era, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que era como esta etapa de cortocircuito? Que era que durante 3 semanas no había nada. Cortocircuito, como se dice, ¿no? Se cortaba la transmisión del virus de modo tal de bajar la transmisión. Y luego de eso tú pasabas a una fase 1. Entonces, el Colegio Médico, igual en la propuesta de ellos, los establecimientos abrían en una segunda etapa, independiente del nombre que se le hubiera puesto, ¿no? Y a nosotros nos parece que eso es complejo. Y nos preocupa también que es una medida que de alguna manera, a ver, se presume que la mayoría de las personas que van a los establecimientos educacionales van en auto, no tienen necesidad de usar el transporte público. Y la verdad, nosotros sabemos, bueno, y es de conocimiento público, ¿no? Que la gran mayoría no tan solo de los estudiantes, sino que de los docentes, los equipos directivos, las personas que trabajan en un establecimiento educacional se movilizan en transporte público. Entonces nos preocupa que eso tenga que ocurrir en un momento en que se está en cuarentena, donde la lógica de la cuarentena es restringir la movilidad, no salir de las casas, ¿me explico? Entonces, eso nos parece complejo. Ahora, Alejandra, queda la sensación, sobre todo después de escuchar estos anuncios y tomando en cuenta de dónde nace también todos estos cambios al plan paso a paso, porque todo esto nace efectivamente por la propuesta del Colegio Médico, donde estaba contemplado este cortocircuito, también la apertura posterior a eso, posterior de ese periodo en el cual supuestamente se reducía considerablemente la transmisión del virus, comenzar Claro. ya a abrir ciertas actividades y entre ellas la prioridad iba a ser, o una de las prioridades tenía que ser las escuelas, pero queda la sensación que finalmente se utiliza esa propuesta que hace el Colegio Médico finalmente para imponer la otra agenda que estaba, que era la agenda del Ejecutivo de una reapertura más
en las condiciones en las que estamos actualmente. ¿Cómo lo ves tú? Porque queda esa sensación y es complejo, porque en el fondo se entrampa nuevamente un tema en el cual hay un consenso general respecto de que es necesario retornar a las clases presenciales por lo necesario en términos académicos, psicológicos, sociales, en fin, pero nuevamente se entrampa por esta situación de que efectivamente, y más aún con la aparición de esta variante Delta, hay muchas inquietudes respecto de lo que pueda pasar finalmente con las comunidades escolares. Sí, claro. Esa es la preocupación con la que uno se queda, en el fondo, que uno dice, compartimos, y yo creo que lo que tú dices, Claudia, es súper importante, y nosotros desde Educación 2020, también desde la sociedad civil, hemos planteado, desde muchos otros actores de la sociedad civil, digamos, hemos planteado que es importante aquí, en el fondo, sacar la discusión de esta discusión, como que hay algunos que quisieran retornar a clases presenciales y hay otros que no quisieran. Yo creo que todos queremos, y todos los actores quieren. Podrá haber excepciones, quizás, pero yo creo que la gran mayoría quieren volver a clases presenciales, entienden la importancia. El punto es cómo generamos en el fondo un contexto y una conversación que permita avanzar en ese retorno a clases presenciales. Y claro, lamentablemente uno siente que el generar que la conversación ahora se dirija a que se retorne a clases presenciales en cuarentena no ayuda en esa línea. O sea, y quizás incluso sería mejor poner más fichas, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? O apostar de manera más decidida a que todos los establecimientos puedan abrir en fase 2. Lamentablemente, cuando uno ve los datos del porcentaje de establecimientos por dependencia que han logrado abrir, en el contexto de la pandemia, dentro de los potenciales, ¿no? Cuando uno mira las bases, o sea, los establecimientos del país, de todos las comunas que están de fase 2 hacia arriba, uno mira que, claro, los colegios particulares pagados han sido muy rápidos en general en volver. Los colegios particulares subvencionados alrededor del 55-60% retorna. Y entre los colegios públicos ocurre una situación bien particular a la cual es necesario ponerle más atención, ¿no? Y es necesario generar apoyos para poder acompañar eso. Lo que pasa en general es que los establecimientos que ya dependen de los servicios locales de educación, que es esta figura nueva que se crea con la ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, vuelven en alrededor del 70%, abren sus establecimientos para las clases presenciales. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con un apoyo específico, hay un acompañamiento súper decidido, de alguna manera se ve el impacto de contar con un sistema cuyo único foco es la educación, a diferencia de los municipios, donde en los municipios los que abren es alrededor del 20%, es mucho, mucho más bajo, lo cual muestra, en el fondo, claro, la complejidad de los municipios, cómo esta conversación a veces se ve interferida por otras cosas. Además, bueno, los municipios no solo tienen el foco en educación, salud, temas de comunitario, no sé, aseo y ornato, tiene una serie de otras variables. Entonces la pregunta es, ¿cómo acompañamos y apoyamos a los municipios para poder abrir desde fase 2? Porque si no, el riesgo es que estemos concentrándonos en un porcentaje muy pequeñito de establecimientos que son los que podrían abrir en fase 1, ¿me explico? Alejandra, mencionabas al comienzo la importancia de los recursos, porque efectivamente hay una diferencia y eso se puede constatar. El otro día, por razones personales, pasé por afuera del Villa María, ahí en el Presidente Errázuriz, y uno veía la entrada por todas las entradas de ese colegio, túneles de sanitización, todos con mascarillas, en fin, y me imagino que adentro también se pueden ver los espacios que hay, que efectivamente se puede respetar estos metros de distancia, que incluso separar los cursos en caso de que sea necesario. Además, no son cursos muy numerosos en esos colegios, sabemos que son de 25, un poco más de alumnos por sala. A diferencia de lo que puede pasar en un colegio público, como ejemplo, yo estudié, han pasado algunos años de eso, pero imagino que no ha cambiado mucho lamentablemente la situación, donde no veo, donde prácticamente los 45 alumnos que éramos en ese momento por sala puedan mantener algún tipo de distancia. ¿Cómo poder hacer eso? Porque cuando uno escucha al ministro de Educación hablar de que en todos los colegios garantizo que hay las normas necesarias o las medidas necesarias para que finalmente haya seguridad para las comunidades escolares, pero al mismo tiempo es tan difícil eso de poder constatar porque se escapa a lo que uno conoce y Sí, lo que claro. ve finalmente en terreno. ¿Cómo poder avanzar en eso?
Sí, mira, nosotros creemos que lo fundamental aquí es, mira, efectivamente se han definido protocolos y se han flexibilizado el uso de algunos recursos. No ha habido un recurso adicional para todos los establecimientos del país. El año pasado se generó un fondo concursal de alrededor de 7.000 millones, que luego a principio de este año se aumentó al doble, a 14.000 millones, cosa que nosotros valoramos tremendamente, por cierto, es valioso, pero igual era un fondo que se concursaba, ¿me entiendes? Al que se tenía que postular. Y al cual accedieron un grupo de establecimientos, no todos. Entonces yo creo que ahí es importante que haya que sería, nosotros creemos que es muy positivo que pudiéramos tener como un piso mínimo de condiciones que tienen todos los establecimientos del país, tanto públicos como privados. Porque esta es una situación que es compleja y además creo que es importante entenderlo también desde la perspectiva de manejo de crisis. Esto es una crisis. En el fondo, cuando estamos enfrentando una situación que es súper distinta, que es desafiante, que de alguna manera confronta a los equipos directivos, a los liderazgos intermedios también, con una situación súper crítica y súper inédita, ¿no? Entonces, esto se maneja más que desde el poner recursos o protocolos a disposición, es muy importante manejarlo con un acompañamiento, de modo tal que los distintos líderes intermedios que tienen que ir tomando las decisiones puedan en el fondo sentir que cuentan con las competencias y con la posibilidad de hacerlo. Y eso, por eso nosotros hemos planteado que es súper importante, por ejemplo, tener una conversación que sea más dialogante y que legitime los naturales temores y las naturales como preocupaciones que tienen los actores. No se puede decir, mira, lo que ellos están diciendo no es verdad o sí es verdad. No, esto no tiene que ver con... Para esto es muy importante una conversación que no descalifique, sino que más bien acoja. Nosotros valoramos en ese sentido que hay un reconocimiento de la necesidad de un diálogo más empático en las palabras que tuvo ayer el ministro, y creemos que eso es importante ir avanzando en eso, pero lamentablemente, claro, llevamos un tiempo largo en la pandemia y eso no se ha logrado. Y también es importante, bueno, reconocer que el país ha invertido, es verdad, en la infraestructura de los establecimientos públicos y hay muchos establecimientos que tienen muy buenas condiciones, pero también hay muchos que no las tienen y que tienen una tremenda precariedad. Entonces ahí es fundamental identificar cuáles son esos establecimientos y poder acompañarlos, poder darles apoyos específicos, porque de otra manera es muy difícil. Así como, por ejemplo, identificar cuáles son los establecimientos que por aforo, por cantidad de matrícula, lo que tú decías, establecimientos que tienen en el fondo muchos estudiantes y por aforo se ven muy complicados de poder en el fondo avanzar en la presencialidad. Entonces, ¿cómo los apoyamos a ellos? Y ahí es interesante, en los datos que tiene el Ministerio de Educación se ve que hay algunas regiones que han tenido particular dificultad. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, hagamos un acompañamiento específico a esas regiones. ¿Me explico? De modo tal de identificar y decir, bueno, aquí lo que quisiéramos nosotros, lo que nosotros empujamos es que tengamos todos la principal preocupación por niños, niñas y jóvenes. Hay datos suficientes, tú los decías un poco, Claudio, al principio, pero hay datos súper contundentes de cómo está impactando la suspensión prolongada de clases presenciales a los niños, niñas, no solo en aprendizajes, ojo, en temas socioemocionales, en pertenencia a los estudiantes, por ejemplo, del sector técnico profesional en las prácticas. Hay una serie de argumentos que muestran, de evidencias a estas alturas, que muestran el tremendo impacto que tiene la pandemia. El punto es que esto lo tenemos que abordar más que con la convicción de que es importante, con la generación de las condiciones, del contexto y de las condiciones para poder hacerlo, porque las personas nos movemos en base, muchas veces las personas nos movemos más en base más que la razón solamente, es una mezcla entre razón, entre las emociones, entre el peso que tiene el temor en una situación como esta, y eso requiere acompañamiento. Ujú. Estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, a propósito de estos anuncios en materia de regreso a clases presenciales que se dio ayer en el contexto de estas modificaciones al plan paso a paso. Alejandra, poniéndonos optimistas y pensando que al regreso de las vacaciones de invierno se va a poder iniciar este proceso de regreso a clases presenciales, que ojalá el virus se pueda contener de forma tal de que no interrumpa o que no venga un nuevo brote que obligue a retroceder nuevamente.
poniéndonos positivos y si es que esto va para adelante, ojalá no retroceda. Se viene otro tema que es muy complejo y quizás más todavía, que es la recuperación respecto de todo lo que ha ocurrido durante este año y medio, y no me refiero solamente a lo académico, sino que también a lo social. Hay Sí. que recomponer una serie de relaciones que han cambiado totalmente respecto de lo que ha sido durante este último año y medio, donde los estudiantes han estado prácticamente todo este periodo confinados. Ahí uno pudiese a lo mejor esperar a estas alturas ya algún tipo de propuesta también para ir viendo cómo se va a hacer ese trabajo, porque imagino que también esto va a tener que ser caso a caso, porque, por ejemplo, el impacto de la pandemia en, nuevamente, aquellos sectores más acomodados no ha sido el mismo respecto Claro. de otros lugares de nuestro país, donde incluso hay un problema que también es bastante grave, que es el tema de la deserción. ¿Cómo ves tú eso, considerando que ya se va en vía, ojalá, de este Sí. retorno a la presencialidad? Sí, de todas maneras. Mira, tres reflexiones en relación a lo que planteas. La primera es que efectivamente nosotros confiamos, yo creo que el virus viene por un tiempo largo. Probablemente lo que dicen, yo no soy epidemióloga ni nada parecido, pero lo que dicen los que sí lo son, es que en el fondo podemos esperar que siga habiendo mutaciones. Entonces, por lo tanto, claro, ahora tenemos la Delta, pero después puede venir la Delta Plus y vamos a seguir. Entonces, aquí es muy importante lo que decían desde el Ministerio ayer de cómo garantizamos el derecho a la educación. Pero eso implica garantizar el derecho a la educación de los que pueden asistir presencialmente y también de los que no pueden. Porque probablemente, ya sea por temas de aforo, ya sea por temas de tener familiares que tienen alguna enfermedad concomitante que no puedan asistir, vamos a tener un grupo de estudiantes que no va a poder asistir presencialmente mientras tengamos el virus o alguna de sus variantes. Entonces, no podemos perder de vista, vamos a tener que poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, avanzar en la presencialidad en la medida que se pueda y acompañar el de aprendizaje a distancia, porque vamos a tener un grupo de estudiantes que va a tener que seguirse conectando de modo online o a través de otras vías. Entonces, tenemos que aumentar en conectividad, tenemos que apoyar los planes para los docentes, eso va a haber que apoyarlo. Esa es la primera reflexión. La segunda es respecto a, en el fondo, qué es lo que vamos a tener que hacer en el fondo al ir retornando. Y nosotros creemos que esto de alguna manera, el contexto de la pandemia, y ojo, también el contexto de la reflexión constituyente que estamos teniendo como país, de alguna manera nos da una oportunidad para abordar un desafío que se venía planteando hace tiempo en el sistema educacional, que es una demanda, un requerimiento, una petición, un clamor, incluso en algunos casos, de una educación un poco más integral, de una educación que trabaje, que aborde más la búsqueda de los sentidos, que aborde más, en el fondo, el desarrollo de las personas en sus distintas dimensiones. Nosotros en Chile tenemos una ley general de educación que tiene en el artículo 2 una definición súper bonita de lo que es lo que es la educación. Habla del desarrollo de las personas en las dimensiones físicas, emocionales, morales, afectivas, culturales. Habla de la persona en todas sus dimensiones. Y yo te diría que en base a lo que nosotros hemos recogido hay voces documentadas de distintos actores, los estudiantes tienen la sensación que su experiencia formativa no es así, que tienen una experiencia formativa muy restringida a la preparación de las pruebas estandarizadas, por plantearlo de alguna manera, ¿no? Y lamentablemente, por cómo hemos tenido organizado el sistema escolar, finalmente las pruebas estandarizadas se han terminado convirtiendo no en un termómetro que mide cómo va la cosa cada cierto tiempo para reportar la política pública, sino que se han convertido como en un regulador de toda la experiencia formativa. Y los estudiantes sienten que van solamente a eso, con lo cual estamos perdiendo o sea, estamos incumpliendo con el deber del sistema escolar, que es formar personas más integrales. Entonces, yo creo que ojalá que podamos avanzar entonces en la medida que vayamos retornando en una educación que se haga más cargo de los aspectos socioemocionales, que integre más esta demanda. Te había dicho dos temas, entonces el primero es la necesidad de mirar los dos ámbitos, tanto lo presencial como lo que va a estar a distancia. Lo segundo es cómo avanzamos en una educación más integral. Y lo tercero es que yo creo que
la pandemia también nos da, y en esto no solo, este es un tema que está ocurriendo no solo en Chile, sino que en el mundo, nos da la oportunidad de pensar en una revolución, por decirlo así, pedagógica un poco más profunda. Y en cómo avanzamos en eso. ¿Cómo repensamos? Mira, si nosotros enfocamos todo en que los estudiantes vuelvan a clases para, entre comillas, recuperar, y entonces el retorno se vuelve en una tremenda presión por recuperar, vamos a ver perdido una gran oportunidad y vamos a ver como caído en una trampa, como por recuperar, como por volver a lo mismo de antes, sin cuestionarnos, o sea, sin reflexionar qué podemos aprender de lo que ha pasado. Y cómo esto, por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos, cómo lo que ha pasado a través de la pandemia nos da luces de cómo podemos pensar una educación que trasciende, o sea, una forma de la enseñanza que como que de alguna manera que amplíe las aulas, que salga de estar sentados en la sala de clases todo el día y que ocupemos otros espacios, ¿no? También que haga un poco más permeables una división que muchas veces todavía es muy impermeable entre las asignaturas. Sabemos, y nosotros hemos tenido muy lindas experiencias a lo largo del país, trabajando, por ejemplo, con aprendizaje basado en proyectos, con escuelas que se han atrevido a, ok, decir, mira, vamos a poner al servicio de esta es una metodología, claro, pero que te ayuda a conectar aprendizajes de distintas disciplinas al servicio de un desafío, un problema, una pregunta, un reto, el nombre que quieras usar, ¿no? Pero al servicio de un desafío de tu entorno y pones los aprendizajes de las asignaturas, los contenidos, pero al servicio de esos desafíos como contextuales. Y eso genera aprendizajes mucho más significativos, más profundos, ¿no? ¿Cómo avanzamos entonces en esa reflexión más pedagógica? Es un desafío bonito, muy bonito, que nosotros quisiéramos que como sistema educacional pudiéramos abordar después de la pandemia. El peor error, Alejandra, sería volver y hacer A como lo que no ha mismo, pasado nada tal en cual, este periodo. Bueno, tal cual. ojalá esto se sirva para producir esos cambios que en el fondo van en directo beneficio de todos los estudiantes, niños, niñas y adolescentes. Alejandra, Tal cual. agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros. Se nos quedaron varios temas afuera, pero bueno, tendremos la oportunidad de volver a Siempre conversar disponible. más adelante. Un abrazo grande, que estés bien. Feliz. Gracias, Claudio. Buen viernes para todos y todas. Muchas gracias, Alejandra. Ahí estaba